Buenas tardes, estamos con el señor don César Cárdenas y el cual nos va a contar su experiencia laboral con el objetivo de mostrarnos cómo era el trabajo en tiempos atrás, y esto es para el área de pensamiento sistémico de la Universidad ICESI. Buenas tardes, don César. Agradeciéndole a Juan por la visita que me hace y haberme tenido en cuenta para esta encuesta. Me parece muy importante la relación jóvenes, adultos mayores, como en el caso mío. Me pongo a su disposición. Bueno, entonces iniciaremos la entrevista. Entonces, ¿con qué edad inicia trabajando aproximadamente? Mi edad de trabajo comienza desde muy temprano, ya que vengo de padres separados. Mi mamá quedó muy inestable, me correspondió a mí comenzar a iniciar trabajando lo que era ventas. Y ya después vino un proceso más diferente. Entonces, a los 16 años comencé a laborar. Ah, ¿y con qué trabajo comienza su vida laboral? Mi vida laboral, por aquello de que como tuve que truncar los estudios, simplemente había hecho apenas hasta segundo año de bachiller, me correspondió trabajar en aquel entonces que eran manualidades. La cal tenía un proceso de elaboración porque era lo que estaba de moda. La pintura no había llegado a su apogeo y lo más sencillo y lo más práctico de las casas que eran de bareque era la cal. Entonces en ese proceso me inicié yo trabajando en una empresa de cal. ¿Cómo era su alrededor? ¿Cómo en el trabajo? Alrededor del trabajo, pues, era en la calle 15 con carrera 15, ya todo eso ha cambiado como ustedes han visto. Eh, Muchos negocios, quedaba muy cerca de Fray Damián, un colegio que estaba de moda en aquel entonces, y ya se vislumbraba que era un sector que iba a ser muy comercial, y como era una parte donde ya estaba pavimentado, pues el manejo de bicicleta, que era entonces la entrega de la cal y todo, se me prestaba a mí. Ah, y después de trabajar en la calle, ¿qué pasó? ¿En qué trabajo siguió? Después de que trabajé allí, dio una oportunidad y se me presentó para poder trabajar en una gran empresa. Mi mamá estaba laborando en Carvajal y resulta que ella me dio una oportunidad y me dijo que si quería ir a trabajar allá, pero como no tenía el estudio suficiente, me tocó que hacer unos cursos acelerados para poder corresponder a un examen que le hacían a uno psicotécnico. Y así fue como se me apareció el Espíritu Santo, me fui a una gran empresa multinacional como era Carvajal en ese entonces y compañía, una de las grandes empresas multinacionales en artes gráficas. ¿Y qué debía hacer en ese trabajo? ¿Qué le tocaba que hacer? Inicialmente entré en seguridad y vigilar, estar pendiente de los trabajadores cuando salían, revisarlos, marcar un reloj para estar pendiente de que la gente que iba entrando llegara a los horarios oportunos, vigilar que no entraran cosas sofisticadas como radios o unas cosas, elementos que los iban a distraer. Entonces tenía que estar pendiente de que no hubieran robos o revisar los bolsos a las mujeres, muchas veces los paquetes. Más o menos eso era lo que me inicié yo. Y después de ahí, Después de ahí ya Carvajal me dio una oportunidad de que si quería trabajar en el campo de fabricación. Entonces yo les acepté y les dije que sí. Y me tocaba que trabajar con cajas corrugadas, armar cajas, sellar cajas y despachar cajas de libros, tarjetas, revistas, todo lo que se hacía ahí. Entonces más adelante me fue despertando la idea de manejar una máquina rotativas que yo veía y yo decía, ojalá Dios me diera la oportunidad a mí de manejar eso. Entonces Carvajal, a medida de que fue viendo en mí ese deseo de querer llegar, me dio una oportunidad de estudio y comencé a estudiar arte gráfica. ah, ¿y qué se necesitaba como para desempeñar esa labor de artes gráficas? ¿Algún estudio? Era importante porque se combinan varios elementos. El arte gráfica tiene que tener uno cuidado con diseño, en la impresión, en asuntos de mecánica, de mantenimiento. Eso reúne una serie de cosas para manejar unas máquinas
de alta velocidad como eran las rotativas. Entonces Carvajal lo preparaba a uno, le iba dando un tiempo para que uno se fuera preparando en todas estas partes y era un proceso. Entonces uno iniciaba con las más pequeñas, que fueran de una o dos rotativas, de dos manejos de impresión. ¿Le gustaba ese trabajo en que se desempeñaba? Sí, claro, lógico. Era mi ambición, era lo que yo ya había visto como futuro, porque me parecía que transformar un papel que venía en un rollo y transformarlo como en un arte, a mí se me hacía eso como grande. Por ejemplo, una revista Cromos, nosotros la comenzábamos con una unidad en negro y iba teniendo unos pasos, dependiendo de cómo iba pasando las torres de impresión, y ver una revista ya terminada, uno lo llenaba como de motivo y decía, no, yo soy un artesano, soy un tipo de arte, dejar plasmado tanto conocimiento en una revista, entonces me gustaba por eso. ¿Y cuántos jefes tenía usted? Carvajal tenía muchos jefes porque eran varias divisiones, eran, por ejemplo, la de cuadernos, la de formas continuas, a la que casi trabajé ahí. Entonces yo voy a hablar únicamente de donde me correspondía a mí, que eran las formas continuas. Después cambió eso a FESA, que eran formas eficientes. Habían varios jefes, había jefe de mantenimiento, el jefe de producción, un jefe de planta, porque era muy largo el rango para tener un proceso, y el jefe de montajes. Entonces a mí me correspondía más que todo trabajar con el jefe de producción y el jefe que le correspondía a la parte de entradas y salidas, de aumentos de sueldo, tenía que ver con la calidad de su trabajo, el rendimiento, que era el jefe de planta. Tenía dos. Vale. ¿Y era fácil llegar a ser jefe o tener como oportunidades de ascenso? Fácil y difícil. Difícil porque la mayoría de jefes que yo tuve tenían que ser profesionales, venían de diferentes universidades, de Bucaramanga, de Cali, de diferentes partes del país, y la mayoría eran economistas. Y fácil, digamos, en el sentido de que tenía unos que eran los jefes de mantenimiento y de producción. Estos se hacían, casi eran compañeros que habían tenido toda la experiencia de rodaje de las diferentes máquinas. Entonces, dependiendo de su familia como era, el comportamiento, las ganas que tuviera y sus conocimientos que tuviera para jefe, le daban esa oportunidad para que él llegara a manejar la parte de producción. ¿Y estos jefes cómo se presentaban las órdenes? ¿Se las daban escrito, oralmente y de forma amable o cómo eran? Dependiendo del jefe personal, él era muy vigilante de que uno estuviera en su puesto de trabajo, que tuviera las herramientas adecuadas, las partes de seguridad eran muy importantes y siempre él mantenía pendiente de que uno utilizara sus guantes, sus gafas si era necesario, y sus uniformes que mantuviera perfecto, en buenos estados, porque como era máquina rotativa uno le podía enredar la camisa o la corbata y evitar incidentes. Él tenía un trato muy humano que era lo más importante y sabía llegar a la gente. Y el de producción, él llegaba a revisar lo que eran unos reportes informativos de las tareas que uno iba haciendo. Entonces él por lo regular le tocaba esa parte y nos decía si tenía que agregarle algo más, pero muy buenos jefes. ¿Cómo se presentaba la planeación? ¿Había una planeación en el trabajo y en los horarios? Sí, había una planeación, lógico, como todo en la vida, desde mucho antes, dependiendo del trabajo que se hiciera. Había trabajos que eran más complejos, más delicados, entonces todo tenía un proceso, desde la planeación, la corrección, la producción. Entonces era importantísimo esa área de la planeación para poder que las cosas salieran como el cliente necesitaba de que le llegara su producto. ¿Cuál era la frecuencia de la planeación? ¿Y quién era el encargado de planearla y revisarla?
La frecuencia de la planeación era diariamente y en todo momento, porque, por ejemplo, hacer una corrección de ortográfico tenía que ya tener unos correctores, porque cualquier palabra que fuera de más en una revista, en un folleto plegable, en una forma continua, requería de una tarea. Entonces eso era muy minucioso y meticuloso, hacer todo, que todo fuera un solo engranaje. El diseñador, el que hacía el montaje de las planchas, el de control de calidad, todo se hacía dentro de un mismo engranaje y dependiendo de la complejidad del trabajo, así mismo se duraba el tiempo de planeación. ¿Y quién era el encargado de revisar ya esta planeación? Tenía un jefe que era un jefe de corrección, un jefe de montaje y él hacía las veces de calidad. No era un jefe que él tenía que cuando nos llegara a nosotros ya tenía que ir con todas las correcciones que era necesario antes de comenzar a plasmar en la imagen o todo lo que tenía que ver con el desarrollo de lo que se iba a hacer. Y uno finalmente le daba ya una leída muy somera de que todos los elementos con los que uno iba a plasmar una imagen o alguna revista, alguna ficha, estuviera todo completo. Y cuando no se cumplía lo planeado, ¿qué sanciones habría? Cuando no se cumplía, por lo regular nunca se fallaba en eso. ¿Por qué? Porque ya había unos procesos atrás que se tenía en cuenta dependiendo de la entrega del trabajo. Por ejemplo, dependiendo de una urgencia de un trabajo, rápido todos comenzaban a actuar sobre ese trabajo porque el cliente lo necesitaba para allá. Había otros trabajos que daban más espera y entonces la planeación pues daba más espera, pero de todas maneras igual, tanto el que se esperaba como el que era para allá, todos tenían el mismo proceso. Y para esta planeación contaban con un presupuesto, pues ya sea monetario. Eso ya lo manejaban otras personas, ¿cierto? Que se encargaban de firmar los contratos de trabajo o el acuerdo que hubieran hecho con el cliente. Eran los vendedores se encargaban, dependiendo del trabajo, de darle al cliente el valor real de lo que podía valer ya finalizado el producto y lo que él quería. Por ejemplo, las consignaciones de los bancos. El vendedor iba allá, trataba con él, inclusive de garantía le daba una póliza de cumplimiento. Entonces cuando venía el vendedor, pues ya llegaba al otro departamento y ya comenzaban a mirar ahí todas las opciones, si era viable hacer ese contrato o no. Tenía una vigilancia, pero el vendedor en sí era el que encargaba de toda esta parte con el jefe de costos. ¿Y usted como trabajador podría acceder a más dinero o pedir a una mejora con facilidad? En Carvajal no hubo necesidad de colocar sindicatos ni nada de eso porque cada año los aumentos se hacían dependiendo de la producción con que hubiera trabajado uno. Entre más produjera uno, menos daño hubiera, pues tenía derecho a tener una buena remuneración. Los aumentos eran muy buenos, equivalían al 17, al 18, hasta el 20%, dependiendo de la calidad del trabajador. No se tenía tanto en cuenta como hoy en día, que la inflación, que esto, lo otro, no. Era por méritos propios del trabajador. Un trabajador bueno tenía derecho a ganar y a vengar más. Un trabajador regular, pues, se quedaba allí. Bueno, ya usted contaba con recursos tecnológicos para realizar su labor. No contaba con los recursos tecnológicos. La verdad, Carvajal tenía una oficina que se llamaba Desarrollo Humano y él era el que se encargaba de pagarle uno el estudio, era el mismo que se encargaba de mostrarle a uno hacia dónde debería uno avanzar, le daba las pautas para que uno pudiera desarrollar un curso, una charla, pudiera avanzar más en la parte personal para que escalara más fácil. Entonces el recurso lo colocaba la misma empresa. Ah.